Lamine Yamal ha disputado 84 partidos como profesional. Los he visto todos para responder a esta pregunta, ¿es realmente tan bueno como dicen? Te contaré todos los partidos clave que ha jugado, y tras este video, serás un experto en Lamine Yamal. Conocerás sus comienzos en la Masía del Barça y cómo Messi lo marcó desde pequeño. También descubrirás su impresionante ascenso al primer equipo, su curiosa relación con el Real Madrid y cómo el PSG intentó ficharlo por 250 millones de euros. Antes de hablar de sus partidos como profesional, es crucial entender su historia. Lamine nació en Esplugas de Llobregat, Barcelona, en 2007. Hijo de Munir Nasraoui, de origen marroquí, y Seila Evana, de Guinea Ecuatorial, creció en Rocafonda, un barrio humilde de Mataró. Este lugar sigue siendo muy especial para Lamine y su familia, y siempre que puede lo honra al celebrar sus goles formando los números 304 con las manos, representando los últimos dígitos del código postal de Rocafonda. Lamine se apasionó por el fútbol desde muy pequeño. Jugó en varios equipos de barrio y terminó uniéndose al club de fútbol La Torreta a los 4 años. Ahí empezó a llamar la atención de varios clubes, incluido el FC Barcelona. Pero su vínculo con el Barça comenzó mucho antes, cuando Lamine, siendo un bebé, conoció a la gran estrella, Leo Messi. Este encuentro único ocurrió durante una campaña del Barça con UNICEF en 2007. UNICEF organizó un sorteo entre los vecinos de Rocafonda, el barrio de Lamine, para participar en un calendario benéfico junto al club. Lamine fue seleccionado para el calendario, y el destino quiso que el jugador que posara con él fuera nada menos que Leo Messi, que entonces tenía 20 años. Esas fotos resultaron proféticas, porque 7 años después, Lamine ingresó en la cantera del FC Barcelona, la Masía. Con solo 7 años, Lamine entró en la cantera más prestigiosa, la Masía. Un aspecto clave fue quedarse a vivir en la Masía, no ascender al primer equipo y luego mudarse a una casa. Creo que esto es muy importante porque al final sigues en tu entorno de siempre y lo enfrentas todo con mucha calma. Estás con tus amigos de toda la vida. De ahí se convirtió en el jugador más joven en debutar con el primer equipo del Barça. Recibió una gran ovación con su primer toque, señal de la esperanza de los culés en el joven talento. El marcador estaba 4-0 a favor del Barça, y en los pocos minutos que jugó mostró detalles prometedores, como un disparo que detuvo el portero del Betis y 2 pases precisos que no terminaron en gol. Fuera de la cancha, pasó algo curioso, Lamine debutó en el primer equipo sin haber renovado su contrato. Esto le dio una gran ventaja para negociar un mejor acuerdo. Tanto fue así que cambió a su representante de siempre por Jorge Méndez, el agente de futbolistas más poderoso del mundo. Este es un detalle muy relevante, y más adelante explicaré por qué esto podría ser una razón para su posible salida a otro club. Además, una persona muy influyente en su familia es seguidora del Real Madrid, pero eso lo veremos después. Volviendo a lo deportivo, Lamine no jugó más que esos 7 minutos esa temporada, pero fueron suficientes para que poco después ganara su primer título como profesional, la Liga 2022. La temporada con el Barça terminó, pero su talento no pasó desapercibido para la selección española. Semanas después de su debut en Liga, Lamine fue convocado para la Eurocopa Sub-17. España disputó 5 partidos en el torneo, y Lamine participó en todos, logrando 4 goles y 2 asistencias, siendo el máximo goleador del campeonato. A pesar de su esfuerzo, España fue eliminada en semifinales contra Francia. En ese partido, Lamine marcó el único gol de su equipo. Con el sabor amargo de la derrota, Lamine se enfocó en la próxima temporada. Su primera temporada completa como profesional, la 2023 a 2024, fue el gran salto de Lamine Yamal como pieza clave del primer equipo del FC Barcelona. Desde el inicio de la temporada, quedó claro que no era solo otra promesa de la Masía, sino una estrella lista para brillar a nivel profesional. Lamine fue suplente en el primer partido de Liga contra el Getafe, entrando en el minuto 76, pero no pudo evitar el empate. En el segundo partido de la temporada, contra el Cádiz, fue titular. Su actuación fue notable, creando peligro con tiros de larga distancia y pases exactos. El Barça ganó, pero Lamine no logró su ansiado primer gol.
En su segundo partido como titular, contra el Villarreal, dio su primera asistencia y fue elegido el mejor jugador del partido, el primero de muchos premios individuales. Pero esta gran actuación no bastó para ser titular en todos los partidos. Lamine debutó con la selección absoluta en un partido contra Georgia. En ese encuentro marcó su primer gol oficial con España. En el segundo partido del parón internacional, contra Chipre, Lamine fue titular y mostró que podía ser parte del once inicial en una selección tan competitiva como la española. Lamine seguía entrando y saliendo del once titular. Debutó como suplente en la Champions League en un partido en casa contra el Amberes, entrando en el minuto 68. Su presencia en el campo dejó claro que su talento podía destacar incluso en la competición más importante de Europa. El partido contra el Granada fue más difícil de lo esperado. Aún así, Yamal brilló y, en el descuento de la primera parte, marcó su primer gol en la liga, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de la competición. El partido terminó en empate 2-2. Lamine destacó en el primer duelo contra el Shakhtar, mostrando su capacidad para crear peligro constante en el ataque. Su control y regates impresionaron varias veces. Generó varias oportunidades de gol, manteniendo a la defensa rival en alerta. En su primer clásico contra el Real Madrid, Yamal empezó en el banquillo. Entró en el minuto 76 y, aunque tuvo poco tiempo, su presencia aportó frescura y velocidad en los minutos finales, pero no pudo cambiar el resultado. 2 goles de Bellingham dieron la victoria al Madrid. En un nuevo parón internacional, España jugó contra Chipre en un clasificatorio para la Eurocopa. En este partido, Yamal marcó un gol que abrió el marcador en el minuto 5 y se destacó como una de las figuras clave del encuentro. El Barça empezó a bajar su rendimiento a finales de año, al igual que Lamine. Contra el Girona, líder de la liga en ese momento, fue suplente, jugó los últimos 20 minutos y tuvo una buena actuación, pero el Barça perdió. El 4 de febrero contra el Amberes en Champions, dio una asistencia a Ferran Torres, pero el Barça volvió a perder. En sus últimos partidos de 2023, contra Valencia y Almería, Lamine Yamal no fue titular. El cansancio acumulado, junto con las buenas actuaciones de Raphinha y Joao Félix, hicieron que Lamine perdiera la titularidad a finales de 2023. Pero, como dice el refrán, año nuevo, vida nueva. Tras un breve descanso navideño, Lamine volvió decidido a recuperar su puesto. En la semifinal de la Supercopa de España contra Osasuna, con el Barça por delante gracias a un gol de Lewandowski, en el tiempo añadido, Yamal aprovechó un pase de Joao Félix para marcar el 2-0 final, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de esta competición y asegurando el pase del Barça a la final contra el Real Madrid. En la final de la Supercopa de España de 2024, Lamine entró desde el banquillo, pero su impacto fue limitado. En un partido dominado por el Real Madrid, Yamal no pudo influir y el equipo culé no logró reaccionar. Lamine perdió su primera final como profesional contra el gran rival, algo que no olvidaría y que usaría como motivación más adelante. En el partido de liga entre Barcelona y Real Betis en enero de 2024, Lamine volvió al once inicial y fue clave en la victoria del Barça. Creó oportunidades importantes con su visión y asistió en uno de los 4 goles. En los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club, Lamine Yamal brilló con un gol espectacular que dio ventaja temporal al Barcelona. Sin embargo, el Athletic empató en el minuto 85. En ese partido, Lamine tuvo un mano a mano con el portero, lo dribló, pero falló con la portería vacía. El partido se decidió en la prórroga a favor del Athletic Club por 4-2. En el segundo partido de liga contra Granada, Lamine destacó pese a los problemas defensivos de su equipo. El joven atacante marcó 2 goles que ayudaron a salvar un empate 3-3 en un partido intenso. Su actuación incluyó un gol temprano y otro al final, convirtiéndose en el primer jugador en marcar 3 goles antes de los 17 años en la historia de la liga. Sin embargo, el empate dejó al Barcelona lejos del líder, el Real Madrid. Lamine mostró un gran nivel en sus primeras eliminatorias de Champions. En el primer partido contra el Nápoles, que acabó 1-1, Yamal destacó en ataque, creando varias oportunidades y probando al portero rival.
Su actuación fue histórica, ya que se convirtió en el jugador más joven en ser titular en una fase eliminatoria de la Champions, a los 16 años. En la vuelta, donde el Barcelona ganó 3-1, Yamal volvió a ser protagonista con su velocidad y regates, aunque no marcó. Poco a poco se veía su crecimiento como una pieza clave en el ataque del equipo, influyendo incluso sin anotar. En la siguiente fecha FIFA, España jugó contra Brasil en un amistoso en el Santiago Bernabéu. Por suerte, pude ver este partido en el estadio, y la actuación de Lamine fue espectacular. Desde el minuto 1 hasta el 90, nos impresionó con regates y jugadas brillantes. Además, en el minuto 36, asistió en uno de los goles de España. Su actuación fue tan emocionante que el público del Bernabéu lo ovacionó al salir del campo. Otro jugador que brilló en este partido fue Endrick, la joven promesa del Real Madrid. Si quieres saber más sobre este jugador, te recomiendo el video que hice analizando sus partidos más importantes. Puedes verlo haciendo clic arriba a la derecha o en la descripción del video. ¿Quién crees que tendrá una mejor carrera, Lamine o Endrick? Déjanos tu opinión en los comentarios y seguimos con el video. En Champions, el Barça se enfrentó al PSG en los cuartos de final. En el partido de ida en el Parque de los Príncipes, Lamine contribuyó al juego del equipo y ayudó al Barça a ganar. El 3-2 en la vuelta en el estadio de Montjuic, Yamal dejó su marca con una asistencia espectacular para Raphinha tras superar a Nuno Mendes, convirtiéndose en el jugador más joven en dar una asistencia en una eliminatoria de la Champions. Sin embargo, la expulsión de Araujo obligó al Barça a reforzar la defensa, y Xavi sacó a Yamal. Esta decisión fue muy criticada, ya que el Barcelona acabó eliminado de la Champions. Lamine Yamal fue titular en su tercer clásico. El partido estuvo lleno de goles y controversias. En su próximo gran torneo, la Eurocopa con España. Lamine participaba en su primer torneo profesional importante con España, una selección que no muchos consideraban favorita. La victoria en la Nations League de 2023 no había sido suficiente para borrar el mal resultado en el Mundial de Qatar. España no era una de las favoritas, de hecho, en el cartel de la Eurocopa aparecían 8 selecciones, pero la roja no estaba entre ellas. Antes del torneo, la selección jugó un amistoso contra Irlanda del Norte. Había mucha expectación. Aunque era un amistoso, la gente quería saber qué jugadores formarían el 11 titular de España en la Eurocopa y si Luis de la Fuente probaría esa alineación contra Irlanda del Norte. Al final, Lamine fue titular y demostró que, con 16 años, podía ser el mejor jugador español en el campo. Dio un espectáculo de gran fútbol, con 2 asistencias y una victoria de España por 5-1. España estaba en buena forma, pero ¿podría mantener ese nivel en los partidos clave? En el primer partido de la fase de grupos, Lamine Yamal impresionó con su habilidad y visión. Rompió 2 récords al convertirse en el jugador más joven en jugar y asistir en un partido de la Eurocopa, con 16 años y 338 días. Fue clave en el tercer gol de España, asistiendo a Carvajal para asegurar la victoria 3-0 en el tiempo añadido de la primera mitad. El partido contra Italia fue muy disputado, con pocas oportunidades para ambos equipos. Aún así, gran parte del ataque de España pasó por los pies de Lamine. Mostró grandes regates y jugadas. Pese a todo, España ganó 1-0 gracias a un gol en propia puerta de Calafiori. Con España ya clasificada para octavos, Luis de la Fuente dio descanso a los titulares, incluido Lamine Yamal, que entró en el minuto 72 con el partido 1-0 a favor. Aunque no marcó ni asistió, su entrada cambió el ritmo del partido, especialmente para los rivales, algo que el propio seleccionador español confirmó después. Lamine ya es muy conocido y, obviamente, genera preocupación en los rivales porque es muy bueno. En los octavos de final, Lamine volvió a ser titular y tuvo un papel crucial en la victoria de España. Creó peligro con sus regates y disparos lejanos, pero sobre todo con su gran visión de juego. Yamal asistió en el segundo de los 4 goles de la Roja. Su creatividad y capacidad para desbordar marcaron la diferencia, y su actuación fue clave para el triunfo español y el pase a cuartos de final. Para muchos, los cuartos de final entre Alemania y España eran una final anticipada.
Los dos mejores equipos del torneo se enfrentaban, y muchos veían a Alemania como favorita por ser la anfitriona. Lamine estuvo a la altura y, en el minuto 51, asistió a Dani Olmo para el primer gol del partido. Otra asistencia más, pero, sorprendentemente, De la Fuente sacó a Lamine en el minuto 63. Esta decisión fue muy criticada en España, ya que el seleccionador prefirió defender el resultado en lugar de seguir atacando. Alemania empató a pocos minutos del final. Aún así, España volvió a adelantarse en el último minuto de la prórroga, ganando a los favoritos y avanzando a semifinales. En la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Francia, Lamine Yamal brilló al marcar un gol histórico que fue decisivo para la victoria de España por 2-1 y el pase a la final. Francia abrió el marcador en el minuto 9 con un cabezazo de Kolo Muani, pero Yamal empató en el 21 con un gran disparo desde fuera del área, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en la historia de la Eurocopa, y lo hizo en una semifinal. Poco después, en el minuto 25, un gol de Dani Olmo dio la ventaja a España, y pese a la presión francesa, la Roja mantuvo el control para asegurar su lugar en la final. En la final, Lamine tuvo una actuación destacada, ayudando a España a derrotar a Inglaterra 2-1 y ganar el título. Lamine cumplió 17 años el día antes del partido. En la final no dudó y dio una asistencia precisa para que Nico Williams marcara al inicio del segundo tiempo. Aunque Inglaterra empató con un gol de Cole Palmer, España aseguró la victoria con un gol de Mikel Oyarzabal en los minutos finales. Este triunfo no solo dio un título europeo a España, sino que consolidó a Lamine Yamal como una de las jóvenes promesas más brillantes del fútbol mundial. Al acabar el partido, Lamine recibió el premio al mejor jugador joven de la Eurocopa. Terminó el torneo con un gol y 4 asistencias, siendo uno de los 4 jugadores con más asistencias en una edición de la Eurocopa, todo esto con 17 años recién cumplidos. Lamine cerró su primera temporada como profesional con 8 goles y 13 asistencias, pero para algunos no era suficiente. Seguían pensando que el nivel de Yamal durante la temporada, y especialmente en la Eurocopa, era algo pasajero y que no podría mantener ese ritmo. Pero nada más lejos de la verdad. La Eurocopa fue solo el comienzo. Todos los que dudaban del nivel de Lamine Yamal se equivocaron. Esta temporada está siendo aún mejor, siendo el jugador más joven en llegar tan alto en los rankings. Si quieres saber por qué hubo un ganador sorpresa este año, te dejo ese video en la descripción. Volviendo a Lamine, también ganó el premio Copa al mejor jugador joven, siendo el más joven en recibir este galardón. Tras el clásico, Yamal dejó claro que su futuro en el Barça no está garantizado. El futuro de Lamine Yamal está lleno de incertidumbre. La economía del Barça no está en su mejor momento, con deudas importantes y restricciones salariales, lo que podría complicar retener a su joven estrella. El club quiere asegurar su continuidad, pero está claro que no tienen el poder económico para igualar las ofertas de otros grandes clubes. Además, el agente de Lamine, Jorge Méndez, es conocido en el fútbol por su habilidad para negociar traspasos millonarios y mover a sus jugadores en busca de grandes comisiones. Méndez fue clave en la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, todo para obtener comisiones enormes para sí mismo. Además, Jorge Méndez tiene una gran relación con el PSG. Este club ya ofreció 200 millones tras la Eurocopa para fichar a Lamine, y según varias fuentes, estarían dispuestos a subir la oferta a 250 millones para asegurarlo en 2025. El club parisino ha demostrado que no teme invertir grandes sumas en jóvenes talentos, y la idea de unir a Yamal con otras estrellas podría ser muy atractiva. Otro factor a considerar es la Liga Saudí. Las ofertas millonarias de clubes en Arabia Saudí ya han atraído a jugadores como Cristiano Ronaldo o Neymar y buscan seducir a figuras jóvenes con propuestas económicas imbatibles. Como intentaron con Vinicius y Mbappé, el atractivo de fichar a una de las promesas más grandes del fútbol europeo podría llevar a una oferta que el Barcelona no podría igualar. Por último, la influencia familiar también es interesante. El padre de Lamine, Munir, es un conocido aficionado del Real Madrid y podría soñar con ver a su hijo con la camiseta blanca. Aunque actualmente Lamine está comprometido con el Barça,
no es imposible pensar que en el futuro haya una presión familiar hacia Madrid. Sin embargo, esto parece poco probable ahora, ya que en un directo de Instagram, el propio Munir Nasraoui dijo que no había ninguna posibilidad de que su hijo terminara en el Madrid. Munir, ¿cuántas posibilidades hay de que tu hijo juegue en el Madrid? Por favor, no digas ninguna. No digas ninguna, ¿ves? ¿Alguna vez se puede? ¿Alguna vez se puede? La pregunta sigue, ¿podrá el Barcelona retener a su joya o tendrá que ver cómo Lamine Yamal busca su futuro fuera del Camp Nou? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí el video. Si te gustó, recuerda suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.